nuestro espacio Voz para el Cambio, como de costumbre, cada miércoles. Nuestro segmento Salud Preventiva y Participativa. Es un honor, un privilegio poder llegar a sus hogares. Gracias a Dios por la dicha, ¿verdad?, de la vida. Y como siempre digo, pues siempre hay que estar agradecido de Dios, de la vida, ¿verdad?, de todo el mundo, de todo lo que nos rodea. Gracias por darnos esa oportunidad de poder entrar a sus hogares. Y hoy tenemos un tema bastante interesante aquí en Voz para el Cambio. A pesar de la semana, que ha sido bien, vamos a la mitad de la semana, pero ha sido bien interesante la semana. Ha habido lluvia, que uno realmente no la esperaba ahora en verano, que ha sido una bendición realmente con tanto calor que está haciendo. Y ustedes saben cómo esa ola de calor y ese golpe de calor, cómo realmente afecta a nuestro organismo. De verdad estamos muy satisfechos de poder estar aquí, y más que hoy contamos con la presencia de una invitada muy especial que va a engalonar este segmento. La verdad que tenemos un manjar el día de hoy. Pero antes de entrar al tema del día de hoy, sí quiero resaltar lo que mañana acontece, 16 de agosto, Día de la Restauración. Es importante, y lo menciono porque muchas personas, más bien los jóvenes, es lamentable, ellos no conocen la fecha, qué ocurrió un día como mañana, 16 de agosto. Y la verdad que a nuestros jóvenes hay que inculcarle, como siempre digo, los valores, que es lo que va a permitir que nuestra sociedad cambie verdaderamente. Hoy día nos quejamos, ¿verdad?, de las cosas que están pasando, de cómo hay pérdidas de valores, delincuencia por doquier, muchos maltratos, muchas muertes. Entonces nos preguntamos y nos cuestionamos qué está pasando, y creemos realmente que es por esa gran pérdida de valores que hay. Y tiene mucho que ver cuando uno no valora la historia. Por ejemplo, cuando uno conoce la historia y los sacrificios de nuestros patriotas, de nuestros líderes. Cuando no conocemos estos valores, entonces no respetamos las leyes, tampoco pues ayudamos a los demás, no somos solidarios. Y eso, que los dominicanos nos caracterizamos por ser solidarios, pero lamentablemente estamos hoy con una crisis de valores, y es lo que está llevando a nuestro país esté como está. Así que, como siempre, el mensaje siempre es ser agradecido a todos, pero sobre todo a los más jóvenes, a los más pequeñitos, inculcarle los buenos principios, los valores. De esa manera vamos a lograr que la sociedad cambie verdaderamente. Bien, como les decía, hoy tenemos un tema bastante interesante. Por ahí estuvieron viendo en las redes sociales que estuvimos compartiendo el tema y quién viene a hablarnos sobre el tema. Vamos a hablar sobre la enuresis. Muchos dirán, ¿qué es la enuresis? Caramba. Bueno, ustedes saben que en nuestra infancia hay etapas que uno tiene que pasar, la verdad. Y etapas no tan agradables, pero hay que pasarlas. Muchos la pasan, otros no. Hoy vamos a desglosar lo que es la enuresis, lo que es el orinarse en la cama. Caramba, yo sé que es una condición que frustra bastante a los más pequeños, porque normalmente es en infantes, en niños que se ve esto. Pero vamos a hablar de eso, vamos a desglosar todo eso con detalles el día de hoy. Ya ustedes saben que los comentarios, las preguntas, las pueden hacer a través de redes sociales, que podemos responderlas. Aquí yo voy a estar bien pendiente a eso para que nos puedan preguntar cualquier cosa. De todas formas, hoy nos acompaña la doctora Claridania Quesada. Ella es médico pediatra, nefróloga, experta en el área, y nos va a hablar sobre este tema de la enuresis. Así que ella está aquí con nosotros. Claridania, gracias por estar, bienvenida a nuestro programa. Muy contento de poder estar aquí contigo. Gracias por aceptar esta invitación tan tempranito, y usted madrugadora llegó. Gracias. Cuéntenos sobre su experiencia, cuéntenos sobre la enuresis, que estamos a la expectativa de conocer más las causas. Y yo confieso desde ahora, yo tuve mi etapa, mis procesos. Realmente casi todos los niños pasamos por esa etapa realmente. Casi todos. Sí, vamos a decir que sí. Christopher no recuerda. Sí, pues. La Danael sí, él me dijo, sí, claro que sí, que yo pasé por esa etapa. Pero cuéntenos, ¿de qué trata esto la enuresis? Para edificar a todo el público. Mira, la enuresis realmente es un tema que es muy común, muy frecuente, pero ha sido mal manejado, vamos a llamarle así, porque muchas veces no se le presta la atención adecuada, sin saber que simplemente con orientación en el hogar se puede resolver, pero si no, al tener el desconocimiento dejamos
pasar esto y llegamos hasta la adultez con la enuresis. Hasta la adultez. Podría llegarse, exacto. La enuresis básicamente la llamamos enfermedad, porque todo lo que no es normal lo llamamos enfermedad, pero en sí no es una enfermedad. Ese es un signo. Este va a consistir en la misión espontánea, en la misión involuntaria e inadvertida de la orina durante el sueño fisiológico a una edad en la que se supone ya esa parte está resuelta del control del esfínter vesical, y ya cuando hayamos descartado que tengamos una anomalía ya sea congénita o algún trastorno del sistema nervioso central. Sí, porque hay niños que hay una edad específica o límite quizás que cuando inicia esto. ¿A qué edad principalmente inicia esto de la enuresis? Mira, en el desarrollo psicomotor normal vamos a tener la continencia urinaria, está la diurna y está la nocturna. Correcto. Para entrar en lo que es la clasificación y saber a la edad promedio que debemos esperar que el niño ya no se orina. Por ejemplo, ya a los 2 años y medio, el 50% de los niños deben tener ya la continencia diurna, o sea, de la del día. Okay. Al cabo de los 5 años ya debe estar resuelto en un 100%. Luego pasamos a la continencia nocturna, que a eso empieza a partir de los 3 años. Hasta en un 65% de los niños ya debe estar resuelto a los 3 años de edad. Ya pasamos a los 5 años de edad entre un 80 y un 85%. Por lo tanto, ese porcentaje restante sí puede de los niños presentar la enuresis. Y se habla inclusive que hasta un 1.3 a 1.5% de los adultos todavía pueden padecer la enuresis. Entonces, la edad de presentación básicamente es esa. Cuando a partir de los 5 años es que ya no debo de tener la enuresis. Ahora, entramos en el tema de la clasificación, okay, que incluye esta parte de la edad. Interesante, sí. Exacto. Anteriormente llamábamos enuresis nocturna y diurna, pero son términos que realmente no deben utilizarse, porque inclusive actualmente tú buscas en internet, todavía hay libros que no están actualizados y todavía exacto, tenemos el concepto de que sea diurna o nocturna. Sí, eso le iba a decir, porque he encontrado en las redes sociales, en la web, y artículos que la clasifican de ese tipo, diurna y nocturna. Exacto, pero realmente si es nocturna, ¿qué nos referimos? A que sea de noche, y si es diurna, que sea de día. Correcto. Pero resulta ser que diurna es cuando el niño moja la cama varias veces a la semana, pero solamente de noche. Pero realmente el término adecuado para la enuresis sería enuresis del sueño fisiológico, porque la podemos tener durante la noche dormido, y diurna puede estar despierto el niño. Por ejemplo, en mi experiencia personal con la enuresis, yo recuerdo de pequeño que que yo estaba soñando que me estaba bañando en la piscina, en la playa, o tomando agua, y lo que estaba era orinándome en la cama. Exacto. O sea, como hay una conexión que es interesante. Yo no conozco esto, pero es bastante interesante. Bueno que aclaró el término de que no es una enfermedad, porque también los artículos que uno encuentra en los medios refiere como que es una enfermedad. Sí. Y esto también puede llevar a que los mismos padres y hasta ciertos médicos puedan tener una conducta distinta, porque una enfermedad usted quiere encontrar la causa, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las causas principalmente de la enuresis? O sea, ¿están ya determinadas, clasificadas? ¿Hay artículos que tienen peso científico? Sí, mira, hay que recalcar de inicio de que ese es un signo, realmente uno es médico y uno más lo llama enfermedad por sí, hacerlo, o sea, de forma ya como cotidiana uno dice enfermedad, pero bien. Este signo realmente va a afectar a todas las generaciones, a todas las civilizaciones, a todas las razas. Va a afectar a ambos sexos con una proporción de 3:1, pero a favor del niño. Se habla también de que hay una predisposición en los niños zurdos. Hay diferentes, o sea, va a afectar a todo el mundo sin distinción. Okay. Ahora, como causa per se, es tanto idiopática porque hay múltiples causas. Sí. Y hay causas desde fisiológicas a causas ambientales. Por lo tanto, no hay algo específicamente que yo te diga, es por eso que tiene enuresis. Por ejemplo, básicamente o a nivel anatómico lo que ocurre es una discapacidad de la vejiga. O sea, hay una disfunción en cuanto al músculo detrusor, que es el de la vejiga, con el esfínter vesical externo.
Entonces a nivel cerebral se emiten unos estímulos que son inapropiados, hace que la vejiga esté repleta y no, por ende, al no mandar los impulsos adecuados, hace que el vaciamiento no sea adecuado. Esa es esa parte. Pero hay otras que se tienden a confundir. Por ejemplo, la parte que te hablé de la que llamábamos la enuresis diurna, básicamente no es que sea una enuresis diurna, porque puede ser la enuresis puede ser con el niño despierto. Correcto. Entonces, a eso confundimos y básicamente eso es una incontinencia urinaria, no tanto una enuresis. Y dentro de la incontinencia urinaria tenemos varias categorías. Tenemos la disfunción vesical. En este caso sí que te mencioné que va a haber una incoordinación del músculo. Correcto. Y del esfínter vesical. Está el síndrome de posponer la micción, así mismo se llama. Es cuando posponer la micción. Síndrome de posponer la micción es cuando el niño está ocupado, el niño está viendo televisión, que está viendo tu tablet, tú sabes, sí, lo normal ahora en los niños, claro, y decide posponer la micción, haciendo maniobras para retener la orina. Entonces, esto es importante porque viene acompañado no solamente de incontinencia urinaria, también incontinencia fecal, puede presentar encopresis, inclusive en este caso hay alteración de la conducta. Y no necesariamente es una enuresis. Ese último tema usted usó ectopresis. Encopresis. Esto tiene que ver igual como la salida, con pero en fecal. este caso es exacto, de la orina, pero en este caso de las heces. Correcto. fecales. Hay algo que también es muy común y es que a los niños uno se acostumbra como a orinar antes de acostarse. Y muchos lo hacen con ese objetivo para que no se orinen en la cama. Exacto. Y esa es la importancia de este tema para el público, porque ya es una costumbre, por hábito, tradición, de mandar al niño a orinar. No, porque, a orinar antes de acostarse, porque dice, si no orina el niño, se va a orinar en la cama. Pero quizás ese es el problema que tiene la enuresis, ¿verdad? Esa parte estaría dentro de las medidas generales que yo tengo que tomar en cuenta, y no solamente con los niños que tienen enuresis, deberíamos aplicarlo en todos los niños, incluyendo, como mencioné, que hay ciertos adultos que todavía la padecen. Entonces, sí, eso sí, dentro de las sí, medidas, sí. Yo sé que la área suya son los niños, pero también los adultos también pueden sí, presentar hay esto, algunos, ¿no?, ¿no? que sí, obviamente. Usted habló de como causas, factores causales, hablo del ambiente, claro que sí, entonces ahí podemos incluir también el estrés. Sí. El niño se pone muy ansioso por diferentes razones. Y usted fue mencionando, por ejemplo, el tema de la tablet, las redes sociales, los niños están pegados a los videojuegos y todo eso genera mucho. Y postergan la micción, entonces viene el problema de que tiene la retención urinaria, de que se orina, porque obviamente si tiene la capacidad de la vejiga de aguantar esa orina ya sobrepasa, claro, y obviamente tiene que orinarse. Entonces, la parte del estrés que tú sí mencionas, sí puede verse asociado. Por ejemplo, yo en mi consulta privada tengo como dos pilares a la hora de yo abordar a estos pacientes. Ya una vez yo descartado toda la parte anatómica, ninguna alteración del sistema nervioso central, después de hacer una exhaustiva historia clínica, el examen físico, que es importante que vaya de la mano con el médico, pero también con el padre, porque el padre es el que va a dar la primera señal de que hay algo raro ahí. Entonces, después de yo descartar eso, viene la parte psicológica, que yo no la dejo nunca. Y para mí es primordial la parte psicológica, sabiendo que la alteración psicológica no es la génesis de este signo. Sí. Realmente no es una alteración psicológica, no es la que va a desencadenarla. Pero se va a ver acompañado de esto. ¿Cómo puede un padre en su casa, o hasta un médico que no está muy vinculado con estos conceptos de enuresis, cómo podemos identificar que se trata de un caso de enuresis y no de una simple orinada en la cama? ¿Cómo podemos, yo sé que usted mencionó algunas de las características, pero cómo podemos identificar esto? Es decir, aquí hay un problema realmente, o no, o simplemente el niño se orinó porque no orinó antes de acostarse. Bien, mira, dentro de la clasificación, que sí es primordial que saberla, y cuando ya evaluamos al niño poder clasificarlo, eso es para tener un mejor abordaje terapéutico, es primaria y secundaria. La enuresis primaria es cuando el niño desde su nacimiento nunca ha tenido un periodo seco, ni siquiera 6 meses, que es, por ejemplo, el tiempo que uno toma en cuenta. Desde su nacimiento siempre ha presentado la enuresis. Correcto. Pero tomando en cuenta
de que vamos a tener una edad límite para considerarla o no, que son los 5 años, como ya mencioné al inicio. Tenemos la enuresis secundaria. La enuresis secundaria, esta es que el niño, ya cuando ha tenido control de su esfínter vesical, de que ya tiene control de su micción, luego de esto retorna nuevamente a orinarse en la cama. Correcto. Sin ninguna explicación. Y retorna nuevamente. Entonces, de acuerdo a la sintomatología que nosotros vayamos encontrando en esos niños, o que me refieran los padres, tenemos que saber si esta es monosintomática o polisintomática. Y eso sí es básico para yo poder manejar adecuadamente al paciente. Saber si solamente con terapia psicológica, con alarmas, que voy a hablar de eso más luego, o con tratamiento farmacológico, yo voy a resolver el problema. Pero, por ejemplo, la monosintomática, como su nombre le indica, solamente va a tener un signo, que es que el niño va a mojar la cama. Lo único que podemos quizás encontrar si realizamos un examen de orina es una bacteriuria, la bacteria en la orina, y se presenta solamente en un 5% en las niñas, no así en los niños. Cuando es polisintomática, el niño va a mojar la cama, pero aparte de eso va a presentar otros síntomas miccionales. Por ejemplo, va a tener dolor al orinar, va a orinar frecuentemente, pero esa orina va a ser escasa, o sea, el volumen va a ser muy escaso. Entonces vamos a encontrar también bacteriuria en el 50% de las niñas. Se habla de quizás un 5% en los niños, pero esto me habla de que es importante, como te dije, para el abordaje terapéutico. ¿Por qué? Porque si tengo, aparte de que el niño está orinándose y se me presentan todos esos síntomas, aparte, yo puedo decir que hay una pobre inervación del suelo vesical, por lo tanto, eso me va a conllevar a que haya pobre inervación a nivel de la vejiga, inclusive del intestino grueso, que me va a presentar la incontinencia urinaria, me va a presentar la encopresis también, un estreñimiento grave en algunos casos, y con simplemente hacer una evaluación correcta y clasificarlo de forma correcta también, yo solamente en este caso, resolviendo ese estreñimiento, tengo la resolución de la enuresis. Mira qué interesante, mira qué interesante. Vamos a dar una pequeña pausa, si me lo permite. Claro. Cuando regresemos, vamos a tocar el tema sobre el abordaje terapéutico, que ya fue mencionando algunas cosas de ello, y también cómo prevenir esto, y unas cuantas cositas más vienen por allí. Así que quédense ahí para el cambio, que hay mucho más, no se muevan. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. En Voz para el Cambio hablan los médicos veterinarios. Estamos de regreso aquí en Voz para el Cambio, nuestro segmento sobre preventiva y participativa. Como ustedes saben, aquí estamos tocando el tema la enuresis con la doctora Clarena Quesada, médico pediatra y nefróloga. Hablar un poquito de la parte de la genética, eso que se nos quedó en el primer segmento, que es bastante importante. Sí. ¿Qué nos dice sobre la genética y la enuresis? Mira, la genética es sumamente importante, no solamente porque tenemos que saber de dónde surge o por qué surge, y también para la evolución posterior.
Entonces, se sabe a ciencia cierta que tiene una relación importante de la enuresis con la genética. Y siempre tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos nosotros la historia clínica, preguntar a los padres si tuvieron enuresis. ¿Por qué? Si uno de los padres de ese niño tuvo enuresis durante su infancia, ese niño tiene un 44% de probabilidad de tener enuresis. Si son ambos padres, tienen de 77 a un 80% de presentar la enuresis. Interesante ese dato. Por lo tanto, a la hora de toda la evaluación y el tratamiento que yo entienda que conlleva ese paciente, es importante yo saber ese dato. ¿Por qué? Porque también tengo que tomar en cuenta a la edad en que tuvo resolución la enuresis en el padre. Si tuvo, por ejemplo, a una edad de los 8 años, yo tengo que tomar en cuenta que entre 6 y 10 años es que va a tener resolución la enuresis de ese niño. Perfecto, eso es lo interesante. Sí. Sabemos que hay un gen llamado ENUR1 del cromosoma 13, que es el que se va a ver afectado en la enuresis, pero también tenemos el ENUR2, que lo van a presentar algunos, un porcentaje mínimo, pero siempre hay que tomar en cuenta que sean los niños que son zurdos. Si hay una alteración a nivel del ENUR2 en esos niños, también puede asociarse a que aparte de ser zurdo, si te dan el dato de ser zurdo, uno pregunta porque también puede presentar enuresis. Eso es tan interesante porque rompe con muchas creencias. Sí. Yo mismo, lo confieso, pensaba más que esto era por un trastorno conductual. Y fíjense cómo se puede dar, claro está, pero mire la parte aquí, la genética, lo clínico, ¿verdad? Esto es interesante. Bueno, hay otras cosas que debemos actualizar nosotros como médicos, como pediatras, y en mi caso pediatra nefrólogo, pero también los padres, por el dato que di, que hay muchas veces que entramos en internet y vemos alguna información errada. Y nosotros nos basamos ¿en qué? En la evidencia y en los estudios que realizamos nosotros aquí en el país, pero mucho más los internacionales. Tenemos que tomar en cuenta varias cosas y ir descartando. Antes se hablaba de que había una disfunción vesical y eso era el único motivo por lo cual yo podía tener enuresis, que el niño no se percataba de cuando la vejiga estaba llena y no tenía la capacidad entonces de tener la micción. Entonces realmente, por lo que ya hemos hablado, eso se descarta. Hay múltiples causas, como te mencioné, ambientales y anatómicas. Por lo tanto, esa parte de que el niño no se da cuenta, esa parte hay que descartarla. Tenemos algo que es importante y es la alteración del sueño. La alteración del sueño para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque los padres lo asocian con eso, más que los mismos médicos. Desde 1950 o hasta muchos años atrás, se han venido haciendo estudios acerca de esto, porque se decía anteriormente que había una asociación entre la alteración del sueño y la enuresis. Y más que los padres decían que el niño tenía el sueño profundo y que por eso no se percataba que tenía la vejiga llena y por eso se orinaba. Se han hecho múltiples estudios, inclusive estudios de la clínica del sueño, donde no se correlaciona para nada esto. Entonces, tenemos que descartar eso, de que el niño no se da cuenta y por eso se orina. Y no, tiene el sueño profundo y por eso no se da cuenta, no. Esa parte tenemos que descartarla, porque sabemos que tenemos causas ya más reales. Vamos a hablar sobre el manejo ya, cómo prevenir esto. ¿Hay alguna forma de prevenir esto? Prevenir en sí, no. Lo que tenemos que tener medidas generales, medidas que tenemos siempre que tomar en cuenta desde a partir de los 2 años y medio, que cuando debemos empezar a tener la resolución de la micción. Entonces, básicamente el niño desde pequeño, como tú igual mencionaste, desde que tú sabes ya tomar una hora a la hora que el niño se va a dormir, entonces sí llevarlo a orinar. Pero si el niño está acostado y pasa una hora y no se ha dormido porque está jugando, viendo televisión o algo, hay que volverlo a llevar. Nosotros no podemos dar líquidos antes de dormir. Por lo regular, cuando uno es chiquito le llevaban un vaso de leche y se lo ponían ahí para que uno se lo beba. No es correcto, porque ya el niño orinó, no es bueno darle líquido nuevamente. Otra cosa, la cena. Durante la última cena vamos a tener precaución en no darle más líquido que sólido. Correcto. Pero tenemos que incluir en eso o tomar en cuenta de dar
250 ml aproximadamente, o 8 onzas Sí. de líquido, tomando en cuenta que si le damos frutas, que no debe ser en la noche, o gelatina, o algún alimento que sea agua o se convierte en agua rápidamente. O sea, tenemos que contabilizar eso a la hora de dar esa última cena. Sí. También ejercicios, básicamente, del niño de que cuando tenga la vejiga llena, que apriete, que haga una contracción vesical, que luego, eso se llaman ejercicios de Kegel, recuerdo. Sí. Entonces, eso es para tener un mejor control a nivel muscular de los músculos de la vejiga y pueda orinar. Si está en un sitio que se está orinando, él tiene la capacidad de retenerlo y luego ir al baño a orinar. ¿La anuresis tiene algún tipo de complicación? O sea, las consecuencias, o sea, una anuresis que no es tratada, ¿en qué puede acarrear esto? Sí, mira, la anuresis que no es tratada, muchas de ellas, básicamente las polisintomáticas que te mencioné, que vienen acompañados de otros múltiples síntomas, sí es importante. Uno de ellos es asociarse a lo que es la infección del tracto urinario y que muchas veces tenemos infección del tracto urinario a repetición. Por lo tanto, esas infecciones, aunque tú dirás, no, son simples infecciones, no, porque cada infección de esa, acompañada de este problema, me va dañando el riñón. Correcto. Entonces, me va formando cicatrices en el riñón, que cicatriz, obviamente, esa parte que muere ya, obviamente es una parte, o me disminuye la función del riñón. En su experiencia es muy alto la frecuencia de esto, de infecciones urinarias, o sea, en muchos casos llegan a estos niveles ya. Sí, o sea, infección urinaria por separado sí, bastante. Y asociados a la anuresis, asociados ya directamente a la anuresis, te podría decir que en mi experiencia quizá un 60%, Okay. más o menos, o sea que es importante. Es importante, claro. Es importante. Además de que recuérdate que hay una parte que es congénita, que nosotros la vamos a ver Claro. con el examen físico o también con los datos que te suministran los padres, que son importantes. Las alteraciones neurológicas, tenemos que descartar una espina bífida, tenemos que descartar que en el área genital encontremos un área con una masa pigmentada, claro, o con vello. Tenemos en las niñas, o sea, en ambos sexos, descartar o evaluar bien lo que son los genitales para descartar epispadias, claro, para descartar una estenosis uretral, que obviamente una estrechez del meato, que entonces obviamente va a haber una retención urinaria, se va a quedar ahí, no va a orinar adecuadamente y lo que va a hacer es que se le va a ir saliendo la orina al niño. claro. Entre otras muchas más que realmente hay que tomar en cuenta. Doctora, se nos fue el tiempo, Dios No. mío, el tiempo se nos fue, tan No, interesante no. el tema, y yo sé que este tema ha sido bastante edificador para todo el público. ¿Cuántos mitos? Pero Yo quedó creo, mucho. yo creo que hoy rompimos muchos mitos y tantas tradiciones y malos manejos, y para nosotros los médicos, que no somos ya del área de la nefrología, pues nos sirve bastante para entender el porqué del accionar de muchos de nuestros pacientes. Y aquellos pediatras, que son pediatras ya generales, que no tienen que ver con nefrología, ya ahora pueden entender el por qué los niños se están orinando bastante en la cama. ¿Alguna última recomendación? Y también díganos dónde está usted ubicada para que los televidentes puedan también contactarla. Bueno, recomendación, básicamente parte de lo que mencioné, de las medidas generales que tenemos que tener con los niños a la hora de llevarlo a dormir. Saber que nosotros o los que son padres tienen un alto porcentaje de que, o sea, son culpables, no sería la palabra, pero de que los niños tengan la enuresis, por lo tanto tenemos que sobrellevarlos, no hablarle mal, no avergonzarlos, porque ahí viene entonces la parte psicológica que se me complica más en el niño. Entonces también tomar en cuenta que no podemos dejarlo simplemente, no, eso se le va a quitar. Hay que recordar que tenemos medicamentos para eso, pero todo el tratamiento es en conjunto, tanto medicamentoso como psicológico, como alarmas que tenemos que emplear en los niños para tener resolución de esto. ¿Dónde está ubicado, doctora? Yo estoy en la Clínica Integral 1, la que se encuentra en la avenida Sabana Larga, en la suite número 10, tercera planta. ¿Hay un número que puedo llamar? No sé, digo yo, los pacientes que estén interesados. Bueno, pueden llamar a la clínica, el teléfono es 809-788-1003. Perfecto. O contactarme vía las redes sociales, que también le puedo dar los datos por ahí. ¿Cuáles son? Bueno, @doctora Quesada NP es
la cuenta En Instagram. en Instagram. Ah, perfecto, pues la Y consigo. ahí van a ver unos tips también importantes, tanto de enuresis en este caso como de nefrología general. Bueno, se nos acabó el tiempo. Un placer realmente estar con ustedes. Gracias por la doctora por aceptar nuestra invitación. En verdad el público está, yo sé que muy contento. Gracias por estar con nosotros una vez más. Aquí en Voz para el Cambio no se acaba la cosa. Aquí hay todavía más temas, más contenido. Así que quédense allí. Nos veremos la próxima semana si Dios lo permite. Hasta la próxima.